Buenas tardes nuevamente. Vamos a dar inicio a nuestro espacio de conferencias en relación a la ética de la investigación con animales. Hoy estamos cerrando nuestro ciclo de conferencias alrededor de esta temática, tanto para la Universidad Santo Tomás, sede Villavicencio y su dirección de investigaciones, y para el Instituto Nacional de Investigación y para la Red Nacional de Profesores y Profesoras de Ética. Es bastante importante contar con la participación de ustedes a lo largo de este ciclo de conferencias sobre ética de la investigación con animales, especialmente a los estudiantes del diplomado en ética de la investigación. Es muy grato para nosotros contar con su presencia. Hoy, como cierre del ciclo de conferencias, nos acompaña el profesor Ricardo Itzcoval Maldonado. Él es médico veterinario y zootecnista de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una especialización en medicina y cirugía veterinaria con énfasis en fauna silvestre, también de la misma universidad. Es profesor del Departamento de Etiología, Fauna Silvestre y Animales de Laboratorio. También se ha desempeñado como clínico del Hospital Veterinario de especialidades en fauna silvestre y etiología clínica de la Facultad de Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México. También hace parte del comité editorial de la revista Animales de Compañía y la revista latinoamericana de herpetología. Entonces, sin más preámbulos, profesor Ricardo, para nosotros es muy importante contar con sus aportes, con sus trabajos investigativos que nos va a compartir el día de hoy. Bienvenido a este espacio de conversación. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Víctor, por la invitación, por la introducción. Muchas gracias también al instituto, muchas gracias a la Universidad Santo Tomás por invitarme al foro. Buenas tardes a todos. Vamos a platicar algunos minutos sobre este tema que he venido desarrollando a lo largo ya de mi formación en esta área de la bioética, enfocada, por supuesto, a la atención clínica de los animales no humanos, y este cuestionamiento que yo mismo me he venido haciendo con respecto al abordaje de los conflictos médicos que surgen en la atención de los animales no humanos, ¿no? Y cómo tratar de tener algunas pautas que nos ayuden o al menos nos pongan a cuestionar nuestro quehacer como médicos veterinarios. Y una de esas señalamientos que he tenido pues es con respecto a la extensión de las éticas principialistas. Cuando por primera vez decidí pues verbalizar esta idea de la extensión de las éticas principialistas, me encontré con múltiples respuestas, desde la respuesta de que sería interesante explorarlo hasta la respuesta de eso no puede ser ni siquiera pensado, ¿no? O sea, las éticas principialistas están hechas, particularmente la de Beauchamp y Childress, para la atención clínica de humanos y bajo ninguna circunstancia entonces pueden ser utilizadas para la atención clínica de animales no humanos. Y la verdad es que esa última respuesta fue la que más inquietud me generó, porque entonces empecé a pasar ideas por mi mente sobre el por qué. ¿Por qué no podríamos extender teorías de atención biomédica diseñadas o generadas para la atención de humanos hacia los animales no humanos? Y por eso es que le pongo así estos signos de interrogación, ¿no? ¿Por qué no pensar en la extensión de las éticas principialistas a la atención de la salud de los animales no humanos? ¿Se puede? ¿No se puede hacer esa extensión? Por supuesto, parte de las reflexiones a lo largo de esta charla forman parte de aquellas que se han ido generando en mi formación en la maestría en Humanidades en Salud, específicamente en bioética, la cual todavía se encuentra en progreso. Parte del contenido, pues, un poquito de la introducción con respecto un poco a la medicina veterinaria. Entiendo que somos un foro muy diverso. Vamos a hablar sobre la medicina veterinaria clínica y la bioética. Esto es importante porque dependiendo del país, el médico veterinario tiene también, por supuesto, dentro de sus responsabilidades, toda la parte de la producción animal, la parte de la zootecnia. Sin embargo, yo me voy a referir específicamente solo al área clínica de la medicina veterinaria.
Luego vamos a hablar un poco de los objetivos de la medicina veterinaria, un poco de la importancia de comprender el concepto de paciente y de comprender también que las decisiones en medicina veterinaria tienden a ser decisiones subrogadas. Y luego, por supuesto, cerrar para tratar de concluir si es posible hacer esta extensión del principialismo hacia la medicina veterinaria. Pues, por supuesto, para comenzar, quisiera comentarles pues, que pues, un animal de compañía se define o se describe como cualquier animal no humano que se mantiene con el propósito de brindar compañía o simplemente para el disfrute del cuidador. En ocasiones se conserva también simplemente por afición o por fines decorativos o emblemáticos. En ese caso, muchas veces se ha utilizado el término de animales ornamentales. Sin embargo, tanto el concepto de animal de compañía como el concepto de animal de ornato o animal ornamental terminan siendo términos que instrumentalizan a los animales, ¿no? El ponerle después de la palabra animal un de compañía, de abasto, de circo, por ejemplo, pues terminan instrumentalizando a los animales. Los animales simplemente son, no son de, ¿no? Hoy en día los animales que utilizamos para acompañamiento también se les llama animales compañeros, ¿no? Que resaltan más esta relación de compañía mutua que recibimos los animales humanos y los animales no humanos. Sin embargo, con fines de concepto a lo largo de esta charla, me voy a referir a ellos como animales de compañía, entendiendo, por supuesto, que el concepto últimamente también está siendo señalado por la instrumentalización que hacemos de ellos. Sin embargo, pues para poner un poquito el contexto, hay que entender pues cuál es la dinámica de atención de estos animales que interaccionan con las familias, ¿no? Y al menos el escenario en México, que es el escenario del cual les puedo hablar, se estima, de acuerdo a múltiples encuestas, una generada por el INEGI, que es el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática de nuestro país, a recomendación de la OCDE, se hace una encuesta de bienestar subjetivo, la Viaria Ampliada se llama, y que en el 2014 nos dijo que al menos el 70% de los hogares en nuestro país tienen un animal de compañía. Posteriormente, el INEGI hace otra encuesta nacional hacia 2016, en donde se descubre que el 57% de los encuestados poseen al menos un animal de compañía, y la más reciente es la de Consulta Mitofsky, que es una casa encuestadora acá en México, que después de aplicar un cuestionario hacia 1,000 personas distintas, lo que nos dice Mitofsky es que el 82% de las personas que fueron encuestadas poseen al menos un animal de compañía. Entonces, esto es importante porque de inicio nos permite dimensionar la cantidad de animales que se encuentran en una situación de convivencia dentro de un entorno familiar con personas. Sin embargo, aunque no existe un censo real en México, sí se estima que está en crecimiento la convivencia con este tipo de animales con fines de acompañamiento. De hecho, el INEGI nos dice más o menos cómo se distribuye de acuerdo a las especies pues esta compañía o esta tenencia de animales de compañía en México, ¿no? Como podemos ver, la mayor parte de ellos están representados por perros, casi el 80% de estas convivencias son con perros, casi un 30% de las mismas son con gatos, y luego ya en un porcentaje mucho menor se representan las aves, las tortugas, en el caso de los reptiles, los peces, y luego ya un 1% que engloba a el resto de las especies que normalmente encontramos bajo este ámbito. En México también tenemos, por lo tanto, una oferta de atención hacia servicios de salud que tiene que ver con los animales, básicamente con los animales de acompañamiento, con los animales compañeros, que nos ponen alrededor de 13,294 establecimientos que brindan servicios clínicos en medicina veterinaria. Pueden ver ahí el mapa. Cada uno de los puntos rosas es uno de estos establecimientos que están distribuidos en el territorio
mexicano. Y como pueden ver, hay zonas o hay áreas, particularmente al centro del país, que concentran básicamente en gran medida la atención clínica que se oferta hacia la población. Por supuesto, esto es importante porque al final los animales compañeros empiezan a tener, o digamos, empiezan a consolidar ese lugar que tienen al interior de las familias y empiezan a ser importantes como sujetos en la vida de las personas. Por supuesto, esto junto con los avances en las consideraciones éticas con respecto a nuestro trato con los animales, pues ha puesto un énfasis que tiene que ver en cuestionarnos qué hacemos con estas relaciones entre animales humanos y animales no humanos. Particularmente importante en aquellos animales que han sido utilizados para la investigación, para la docencia o para la producción de alimentos de origen animal. Esto simplemente basta con ver pues que ahora pues debemos de tener comités, por ejemplo, para la investigación y para la docencia que se encargan de verificar el cuidado y el uso que se le está dando a esos animales. Sin embargo, hacia el área de animales de compañía, el desarrollo ha sido más lento. Solamente a nivel mundial hay un caso reportado de un comité hospitalario de bioética dentro de un hospital veterinario. Lo que no sucede, por supuesto, en medicina humana, ¿no? Los hospitales están obligados a tener comités hospitalarios de bioética. Eso nos refleja un poco que el ejercicio de la bioética, al cuestionar la práctica médica al interior de los hospitales veterinarios, no ha sido fortalecido como ha sido fortalecido así en los animales que utilizamos para investigación, para docencia o inclusive para abasto. Sin embargo, hay que recordar que en la medida en la que el avance tecnocientífico va caminando, impacta, por supuesto, a la medicina y entonces empieza a haber un progreso considerable en el diagnóstico y el tratamiento de numerosas enfermedades, lo cual hace que cada vez empecemos a cuestionarnos sobre cuál y hasta dónde debe ser el curso de acción en la atención de un paciente, hasta dónde tenemos que meternos como médicos y con nuestros avances tecnocientíficos para prolongar la vida de un paciente o para tratar de resolver el curso de acción de una enfermedad. Y eso, por supuesto, empieza a generar o a generar una gran cantidad de conflictos, no solamente entre los profesionales de la medicina veterinaria, sino ahora entre los profesionales de la medicina veterinaria y el tutor del animal de compañía, que ahora cuestiona, por supuesto, cada uno de los pasos que vamos a dar en el proceso diagnóstico terapéutico con nuestros pacientes. Además, por supuesto, nos identificamos e identificamos a los animales no humanos como seres sintientes y seres conscientes, capaces de identificar y de expresar estados emocionales, de darse cuenta de su entorno, de identificar a otros sujetos de su misma especie y de especies diferentes, y no solamente identificarlos, sino de relacionarse con ellos, de percibir sensaciones agradables y desagradables, ¿no? Sensaciones placenteras o sensaciones dolorosas y de sufrimiento, y capaces de tomar decisiones. Sin embargo, no participan sobre decisiones con respecto a su salud, con respecto a su vida o a su muerte, ni tampoco pueden recurrir a ninguna instancia para solicitar ayuda. Y esto sí es importante, quisiera poderlo aclarar inclusive desde ahorita, porque cuando hablamos de que toman decisiones, a veces lo confundimos esta toma de decisiones con el principio del respeto a la autonomía del principialismo de Duchamp y Childress. Y aquí hay que tener muchísimo cuidado en cómo lo interpretamos, porque no es lo mismo, por supuesto, que un animal tome una decisión de ponerse debajo de una sombra si es que tiene calor, o ponerse al rayo del sol si es que tiene frío, o de levantarse e ir a comer si hay disponibilidad del alimento, a el principio de respeto a la autonomía que implica procesos de entendimiento y de comprensión de ejercicios médicos, ¿no? Entonces aquí hay que tener muchísimo cuidado. Entonces, al final estos animales pues no participan de muchas de las decisiones que son trascendentales para su salud y para su vida. Hay que recordar que esta capacidad de sintiencia es la capacidad o la característica que ampara la igualdad en la consideración moral
según algunos utilitaristas como Bentham y como Singer. De hecho, esta capacidad de la felicidad y del disfrute es la que retoma Singer de los argumentos de Bentham para construir, por supuesto, reforzar este principio de igual consideración de intereses. Este principio que dice pues que una forma de garantizar la igualdad entre los individuos, pues es que todos los individuos tenemos intereses. A pesar de nuestras diferencias, este concepto de tener intereses garantiza la igualdad. Entonces, no importa cuál es el color de mi piel, no importa cuál es mi género, no importa cuál es la religión la cual profeso, todos nosotros tenemos intereses y por lo tanto funciona como un principio igualitario. Por lo tanto, dicen, pues no podemos ignorar los intereses de otras especies simplemente porque sean diferentes a nosotros anatómicamente o de una especie diferente. Por lo tanto, este principio de igual consideración de intereses simplemente se extiende a todos los seres sensibles diferentes a los humanos, ¿no? Así, por supuesto, nace entonces el sensocentrismo, que para Díaz-Abad lo define como aquella postura ética que sostiene la necesidad de otorgar, en algún grado, consideración moral a todos los seres sintientes. Esto es, todos aquellos organismos capaces de sentir dolor, frío, calor, hambre, placer, etc. Se trata, pues, de una cosmovisión que pretende conferir derechos, sobre todo de tipo negativo, evitarle sufrimiento, dolor, malestar a todos los seres vivos sintientes, categoría que englobaría a la inmensa mayoría de los animales, incluyendo los humanos. Entonces, para Díaz-Abad, este concepto de sensocentrismo es el que nos dice, bueno, hay que tener consideración moral hacia otros seres sintientes. ¿Por qué? Porque al final somos o podemos ser sujetos vulnerables. Para Martin, la vulnerabilidad es la posibilidad de que mis intereses sean frustrados o simplemente ignorados por una circunstancia externa o por algún otro ser vivo. Por supuesto, los animales son, por lo tanto, sujetos vulnerables o potencialmente vulnerables porque sus intereses pueden ser frustrados o simplemente ignorados. Hablamos mucho de la vulnerabilidad animal, decíamos, en contextos de animales bajo situaciones de producción de alimentos, de experimentación, animales de vida libre, ¿no? Que vulneramos también los espacios en donde se distribuyen. Sin embargo, ¿qué tanto nos hemos cuestionado cuál es la vulnerabilidad de estos animales cuando se encuentran bajo contextos específicos de la atención clínica o contextos específicos del cuidado de su salud? Así, estos animales no opinan sobre sus tratamientos, sobre sus diagnósticos, no deciden si quieren tomar o no un tratamiento o si se quieren someter a una herramienta diagnóstica que puede ser invasiva, no consienten estas decisiones y entonces estas decisiones terminan siendo tomadas por terceros, terminan siendo decisiones subrogadas. Estos terceros, ¿quiénes son? Pues puede ser el tutor, ¿no? Al que le pedimos que tome la decisión del tratamiento o del diagnóstico, o los médicos veterinarios, cuando no hay tutores, también tomamos estas decisiones. Y estas decisiones son responsables, están basadas en la empatía, están basadas en criterios éticos que me permita cuidar los intereses del paciente, o están mediadas por otro tipo de intereses, y es un poco lo que vamos a ir explorando. Por supuesto, decíamos, con el avance tecnocientífico de la medicina moderna, a veces se pierde un poco el objetivo, que es el cuidado del paciente, y ahora el objetivo empieza a ser simplemente prolongar la vida o descubrir que podemos ahora tener máquinas que nos permiten suplir las funciones orgánicas, ¿no? Y tenemos ventiladores o tenemos máquinas de diálisis que nos permiten suplir una disfunción orgánica y que a veces hace que caigamos de repente en obstinamientos terapéuticos, que tengamos la máquina tan cerca de nosotros y tan a nuestra facilidad, que entonces hay que usarla cada vez más con todos nuestros pacientes y perdemos el foco de que el objetivo es el paciente integralmente.
De hecho, en la medicina humana hay literatura que nos dice que la formación bioética que reciben los estudiantes de pregrado en las escuelas de medicina es deficiente, no solamente a nivel de la formación de los médicos, a nivel de la formación de los profesionales de la enfermería, también suceden, como podemos ver en estos documentos de Zavala, de Waits y de Kesselheim, que hablan con respecto a la formación médica y todo lo que tiene que ver con la ética y la bioética. Sin embargo, en medicina veterinaria también hay muchos estudios, normalmente estudios basados en encuestas y en entrevistas, que miden pues, cuáles son los desafíos éticos en el ejercicio profesional del médico veterinario y cuál es la percepción de la capacitación en esta formación universitaria en todo lo que tiene que ver con respecto a ética y bioética, particularmente en estudiantes y en médicos veterinarios en ejercicio del Reino Unido, de Estados Unidos y de Australia. Difícilmente hay este tipo de información en Latinoamérica, por ejemplo, que nos hable de qué piensa el profesional de la medicina veterinaria o el estudiante de la medicina veterinaria con respecto a su propia formación en bioética. ¿Qué se ha encontrado en estas investigaciones? Pues cosas, por ejemplo, como la exposición a conflictos éticos. El médico veterinario, al menos en estos dos documentos de Bachelor y de Kipperman, está expuesto constantemente a conflictos éticos. Entre el 43 y el 52% de los médicos veterinarios reportan un conflicto a 2 éticos por semana. Sin embargo, el restante 48 a 57% dice que se enfrentan a 3 o más conflictos por semana. Esto quiere decir que el médico veterinario en todo su ejercicio profesional está cuestionándose si lo que está haciendo está bien o no está bien. Está constantemente expuesto a problemas de este índole. Por supuesto, esta exposición a estos problemas les genera una gran cantidad de estrés por aproximación. Bachelor le propone a los médicos veterinarios 3 escenarios distintos y que resultaron altamente estresantes para el médico veterinario, como es la exposición a la solicitud de eutanasia de un animal sano, o la exposición a una situación donde hay limitaciones financieras por parte del cliente y que restringen cuáles sean las opciones de tratamiento posibles para su paciente, o inclusive el deseo de un cliente de continuar con un tratamiento fútil, que no es raro en la medicina veterinaria que el propietario insista en continuar o en instaurar tratamientos que no van a ser de beneficio para el paciente. Entonces, esos escenarios terminan siendo percibidos como escenarios muy, muy estresantes para el médico veterinario. Al mismo tiempo, sabemos hoy que la experiencia también influye en la percepción de los conflictos éticos. A menor experiencia que tiene un profesional de la medicina veterinaria, mayor es la probabilidad de que pueda identificar una situación como éticamente conflictiva. Y aquí habría que preguntarnos, ¿no será más bien que el médico veterinario se va desensibilizando y entonces a mayor experiencia, entonces menos conflicto puede identificar gracias a esta desensibilización que se va generando a lo largo de su ejercicio profesional? Eso sería interesante de poderlo investigar. Y al mismo tiempo también este documento de Kipperman nos dice que las profesionales mujeres de la medicina veterinaria encuentran más estresantes dichos conflictos. Quiere decir que son más sensibles, que se preocupan más por ese paciente y que entonces, por supuesto, entran más en conflicto que los profesionales hombres de la medicina veterinaria. Eso es importante y es muy interesante de poder profundizar. Pero en todo este tipo de conflictos, pues, ¿qué intereses son los que tomamos en cuenta en este tipo de decisiones? Cuando corresponde al médico veterinario, los intereses del cliente, los intereses del paciente son los que privilegiamos. Esto también es muy importante de cuestionarnos. Como médicos veterinarios, la verdad es que cuando somos estudiantes, sí tenemos una gran claridad en que debemos de priorizar los intereses del paciente. Sin embargo, por ejemplo, los estudiantes norteamericanos, hay un 8% de ellos que consideran que no es indispensable priorizar los intereses del paciente, que es importante también priorizar los intereses de los humanos. Sin embargo, esto se agrava cuando preguntamos no a los estudiantes, sino a los médicos veterinarios en ejercicio profesional, en donde descubrimos que solo el 50% de los médicos veterinarios
priorizan los intereses del paciente. La otra mitad de mis colegas prioriza en realidad los intereses del tutor o en general los intereses del humano. Inclusive esta priorización al interior, por ejemplo, de los hospitales universitarios podría verse comprometida. Se ha visto que en estos hospitales universitarios se accede a tratamientos futiles simplemente para satisfacer la necesidad del tutor o solo porque podemos hacerlo. A mí he escuchado a algunos colegas decir que podemos someter a un paciente a un método diagnóstico o a un tratamiento que no tiene ya un beneficio para el paciente simplemente porque podemos o simplemente porque es para que los alumnos aprendan. Y entonces habría que empezar a cuestionar ese tipo de toma de decisiones, ese tipo de argumentos. ¿El dueño realmente tiene la última palabra? El 79% de los médicos veterinarios recibe solicitudes para instaurar tratamientos futiles en los pacientes que está atendiendo. Pero lo más grave no es que recibamos las solicitudes. Lo más grave es que la mitad de los médicos veterinarios que reciben esas solicitudes acceden a las mismas. ¿Qué pasa? ¿No nos estamos cuestionando nuestro ejercicio clínico? Hay mucha presión por parte del tutor o por parte del cliente para acceder, o simplemente a lo mejor no hemos recibido formación en ética y en bioética que nos ayude a fortalecer nuestra empatía hacia los pacientes, ¿no? Cuando le preguntamos a los estudiantes o cuando se le pregunta a los estudiantes sobre la empatía, ellos dicen que no se pierde la empatía hacia los animales. Sin embargo, en el ejercicio profesional se reporta que el 26% de los médicos veterinarios disminuye su empatía hacia los pacientes, pero inclusive también hacia los clientes. Empieza a haber un desgaste en este ejercicio profesional del médico veterinario que merma su empatía hacia el sufrimiento del otro. Y aunque los estudiantes se preocupan por los animales, la verdad es que se ha visto que muy pocos toman acciones para abordar los problemas de ética animal. Están los alumnos preocupados, pero la verdad es que pocos tienen iniciativas para tratar de abordar este tipo de problemáticas. Y esto yo creo que tiene que ver mucho con la capacitación que recibimos en nuestra formación, en nuestra licenciatura. Por ejemplo, en Norteamérica, los estudiantes sí sienten que tienen una amplia exposición a problemas éticos. Sin embargo, algunos de ellos consideran que las decisiones éticas tienen que salir del corazón, como más bien una teoría emotivista, que el corazón te diga qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Solo el 78% de los estudiantes norteamericanos se sienten capacitados y preparados para identificar, y en un porcentaje mucho menor, el 55%, abordar conflictos éticos. Entonces ellos dicen, sí, puedo identificar una situación conflictiva, pero la verdad es que muy pocos, o mucho menos al menos, pueden o se sienten capaces de abordar y tratar de generar una resolución a este tipo de conflictos éticos. El 70% de los veterinarios norteamericanos en ejercicio profesional confiesan no haber recibido entrenamiento en resolución de conflictos bioéticos y consideran que la capacitación ética y las estrategias para hacer frente al estrés moral deberían de ser componentes centrales en la educación del médico veterinario y no simplemente materias aisladas a lo largo del currículum, sino más bien una serie de contenidos longitudinales a lo largo de todos los años de formación que vayan, por supuesto, fortaleciendo este entrenamiento de bioética y de ética en el médico veterinario. En la licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia que tenemos en la UNAM, tenemos una materia que se llama Seminario de Bioética que se imparte en segundo semestre y aunque se incluyen tópicos sobre ética clínica, por ejemplo, que es a lo que le voy a dar más énfasis, pues los alumnos aún no poseen conocimientos clínicos que les permita comprender completamente la dimensión del conflicto en la práctica médica. En nuestros programas de posgrado, en las especializaciones médico-quirúrgicas diagnósticas, en el ejercicio puro de la medicina que tenemos nosotros,
no tenemos asignaturas con contenidos bioéticos. Entonces es muy probable que estas deficiencias que se reportan en los estudiantes, pues en Estados Unidos, en el Reino Unido y en Australia, puedan ser las mismas deficiencias o inclusive puedan ser más graves en nuestra formación en Latinoamérica. Particularmente hablo de la formación que estamos teniendo, al menos en la UNAM. ¿Por qué es importante identificar este vacío en la formación? Porque puede o trae normalmente consecuencias para estos animales e inclusive para sus familias. Están sujetos a decisiones basadas en el abuso técnico o simplemente por falta de honestidad o por falta de alternativas sensatas por parte del equipo médico. Al mismo tiempo, los estudiantes y los médicos veterinarios podríamos caer en una incapacidad de poder identificar un conflicto médico y entonces ser sujetos de una mala praxis, de otorgar tratamientos imprudentes o tratamientos futiles o inclusive llegar a generar la prolongación innecesaria del sufrimiento de los pacientes, otorgar muertes que llegan en momentos muy tarde de la enfermedad del paciente o muertes al contrario, ¿no? Que llegan en momentos muy temprano de la enfermedad del paciente. Inclusive que caigamos en identificar al paciente como un simple objeto de aprendizaje, particularmente en los hospitales de enseñanza, ¿no? Vemos al paciente como un instrumento para el aprendizaje y entonces al instrumentalizarlo no necesariamente somos objetivos en esa toma de decisiones. Y esto hace que, como dice Rowling, podamos caer en un par de modelos del ejercicio del médico veterinario. El modelo que le llama Rowling del mecánico es un modelo de una visión antropocentrista que solamente mira por los intereses del tutor y entonces en realidad nos preocupamos por el cliente porque al final es el que paga y entonces preferimos darle pues entrada a sus intereses en lugar de los intereses del paciente. Y el otro modelo, que es el modelo del pediatra, como lo describe Rowling, que está centrado en los intereses del paciente, que prima el bienestar animal y no prima los intereses del tutor o el interés del humano. En este sentido, podríamos estar cayendo, por supuesto, en uno o en otro de los modelos de ejercicio clínico que describe Rowling. Sin embargo, cuando hablamos de ética, de bioética, de cuestionamiento de la toma de decisiones en la atención en salud, en medicina de humanos, pues hay una gran diversidad de teorías que se han enfocado, por supuesto, en cuestionar este ejercicio de la medicina, particularmente las teorías basadas en principios, cuyo, por supuesto, este nombre dice, pues están basadas en un conjunto de principios rectores que reflexionan, entre otras cosas, entre la complejidad en las relaciones médicas del paciente e inclusive de los familiares. Uno de los paradigmas más importantes, al menos en la bioética norteamericana, es el representado por el principialismo de Buchan y Childress. Como todos sabemos, el principialismo propuesto por Buchan y Childress tiene como eje rector estos 4 principios, que son el principio de respeto por la autonomía, el respeto de la no maleficencia, el respeto de la beneficencia y el principio de la justicia. Y aunque, por supuesto, dependiendo a quién le preguntes, tú puedes encontrar la respuesta de te gusta o no te gusta el abordaje que han propuesto Buchan y Childress, nadie puede negar que es uno de los paradigmas más importantes y con más popularidad dentro del ejercicio de la biomedicina, al menos, les decía, en la bioética norteamericana. Sin embargo, para que podamos cuestionar un poco esta extensión de las éticas biomédicas hacia la medicina veterinaria, primero tenemos que darnos cuenta pues, que la medicina humana ha sido tratada como una medicina diferente. ¿Diferente a quién? Pues a la medicina de los animales de trabajo, a la medicina de los animales de compañía, de la medicina de los animales que usamos para abasto, inclusive de la medicina de los animales silvestres. Esta medicina, que en realidad es una medicina comparada, se ha visto por mucho tiempo alejada de la medicina humana. Y desde la bioética también, o no ha sido diferente, se ha construido de la misma forma. Hay una gran diversidad de teorías que nos dan aproximación a los conflictos biomédicos, pero que se han concebido desde una visión antropocéntrica, que han sido pensados exclusivamente para los humanos. Sin embargo, ¿qué pasa si cambiamos el foco de atención
de estas teorías éticas y que en lugar de que el foco de atención sea el humano, el foco de atención termina siendo el acto médico. Y entonces podemos hablar de una medicina comparada cuando el foco de atención es el ejercicio de la medicina en lugar del sujeto que está recibiendo la atención médica. Entonces podemos hablar de una medicina comparada. Y eso puede generar un poco de escozor, particularmente hacia los médicos, porque es difícil considerar que más bien la medicina humana es una especialidad de la medicina veterinaria o de la medicina comparada, que debería de poder fijarse así, centrados en el ejercicio más bien de la medicina. Por lo tanto, y a partir de estos cuestionamientos, ¿sería posible extender los fundamentos de la ética principialista a la medicina veterinaria, independientemente de la especie biológica a la que pertenece el paciente? ¿Por qué es importante? Porque como vemos, el médico veterinario está expuesto a una gran cantidad de situaciones conflictivas en el ejercicio de la medicina con sus pacientes. Sin embargo, no hay paradigmas específicamente desarrollados para la medicina veterinaria clínica. Y entonces tenemos que tomar mano de algunos otros paradigmas. Esos paradigmas pueden ser extendidos a estos pacientes animales no humanos para el cuidado de su salud. Para poder explorar un poco esta probable extensión, pues tenemos que hablar un poco de los objetivos de la medicina veterinaria. ¿Por qué? Porque los objetivos de la medicina veterinaria, si se comparten con los objetivos de la medicina humana y están alineados, entonces pensaríamos, por supuesto, que el acto médico que persigue los mismos objetivos, pues tiene la susceptibilidad de ser beneficiado por los paradigmas que cuestionan este mismo acto médico. Para esto, revisé los objetivos de la medicina y los objetivos de la medicina, un documento que me gustó mucho, que vienen descritos muy bien estos objetivos de la medicina, es este informe del proyecto de Goals of Medicine realizado por The Hastings Center en 1996. El proyecto tenía el objetivo de precisar los fines o los objetivos de la medicina contemporánea, porque a partir de esta precisión podríamos hablar de una medicina universal. Por supuesto, como el mismo Hastings Center dice, para determinar los dichos objetivos, primero debemos de tener claridad que la medicina debe de abordarse desde un concepto central. Y el concepto central es el concepto de salud. Y la salud, para The Hastings Center, se define como la experiencia de bienestar e integridad del cuerpo y la mente. Se caracteriza por la ausencia de males de consideración y, por tanto, por la capacidad de una persona para seguir sus metas vitales y desenvolverse adecuadamente en contextos sociales y laborales habituales. Así es como The Hastings Center define el concepto de salud. Entonces, cuando yo leí este concepto de salud, dije, la experiencia de bienestar. Dije, la Organización Internacional o la Organización Mundial de Sanidad Animal define el concepto de bienestar, porque dice, los animales no humanos experimentan bienestar, claro, y este está definido por la Organización Mundial de Sanidad Animal como el estado físico y mental de un animal en relación con las condiciones en las que vive y muere. Un animal experimenta un buen bienestar si está sano, cómodo, bien alimentado, en seguridad, y si no padece sensaciones desagradables como dolor, miedo o desasosiego, y es capaz de expresar comportamientos importantes para su estado de bienestar físico y mental. Si ustedes piensan un poco los conceptos vertidos, el concepto de salud que da el Hastings Center y luego el concepto de bienestar que da la Organización Mundial de Sanidad Animal, la verdad es que son conceptos que tienen puntos en común, son conceptos que se parecen mucho. Ambos hablan de experiencias o estados físicos y mentales que aparte se caracterizan por la ausencia de males o sensaciones desagradables. Y ambos también hablan de la necesidad de condiciones o de la presencia de condiciones que pueden ser de alimentación, que pueden ser de seguridad, entre muchos otros, que les permitan desarrollarse adecuadamente en sus contextos sociales, laborales, individuales, pero que les permitan desarrollarse adecuadamente en sus contextos. Entonces, si nosotros analizamos ambos conceptos, la verdad es que ambos giran alrededor
de estos estados físicos mentales con ausencia de sensaciones desagradables o males y con el acceso a condiciones que les permita desarrollarse adecuadamente en sus contextos, sin encontrar en ninguna de las dos definiciones, ni en el de salud ni en el de bienestar animal, la necesidad de una pertenencia a una especie biológica como condición. Por lo tanto, no hay razones para determinar que hay conceptos de salud o de bienestar diferentes para animales humanos o no humanos. La salud termina siendo un concepto transversal a todos los animales, ¿sí? Incluyendo a los animales humanos. Y aunque el concepto de salud que maneja The Hastings Center tiene la palabra persona, la verdad es que fácilmente podría ser cambiada por individuo para involucrar al resto de los animales y entonces tratar de generar un concepto mucho más transversal. Así, yo diría, la salud es la experiencia de bienestar e integridad del cuerpo y la mente, caracterizada por la ausencia de males de consideración y, por lo tanto, por la capacidad de un individuo para seguir sus metas vitales y desenvolverse adecuadamente en su contexto habitual. Si nosotros vemos el concepto de salud así, lo vemos como un concepto transversal que implica a todos aquellos sujetos que se encuentren vivos. Así, una vez que exploran el concepto de salud, Callahan y los colaboradores, Callahan como editor y el resto de sus colaboradores para The Hastings Center, pudieron identificar 4 fines universales en la medicina: la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud, el alivio del dolor y del sufrimiento, el tratamiento de las enfermedades y el cuidado de aquellos pacientes incurables, y la prevención de la muerte prematura y la procuración de la muerte o de una muerte tranquila. ¿Por qué es importante la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud? Porque es preferible evitar las enfermedades y las lesiones y ayudar a los pacientes a cuidar o a procurar su propia salud. Evitamos el malestar, prevenimos complicaciones, se disminuyen los costos de la atención de los pacientes y además la sociedad identifica que el ejercicio del médico va más allá de solo curar enfermos. De hecho, es mucho más importante la promoción de la salud porque lo que menos queremos son pacientes enfermos, ¿no? Lo que hay que entender del ejercicio de la medicina es que lo que menos queremos es atender pacientes enfermos, particularmente si estas enfermedades pueden ser prevenidas a partir de la promoción de la salud. Y en medicina veterinaria no es distinto. Hacemos prevención de la enfermedad y promoción de la salud, tenemos campañas de vacunación para evitar que los animales se enfermen. ¿Y por qué queremos evitar que los animales se enfermen? Porque disminuye costos, por supuesto, viéndolo instrumentalmente, disminuye costos de la atención de salud de las enfermedades, evitamos que se sientan mal, prevenimos sus complicaciones y al mismo tiempo, por supuesto, fortalecemos la visión del médico veterinario como un médico que previene las enfermedades, no solamente con protocolos de inmunoprofilaxis, sino también con el cuidado de la alimentación de los pacientes. ¿Por qué le decimos al paciente que su perrito tiene que comer una dieta balanceada? Porque estamos previniendo que vaya a desarrollar enfermedades en el futuro. Entonces, este primer objetivo de la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud me parece que es igual en la medicina para humanos y en la medicina para animales no humanos. El segundo es el alivio del dolor y del sufrimiento. Por supuesto, muchos de nuestros pacientes tienen esta capacidad de experimentar dolor y sufrimiento y hay que recordar que la sintiencia es uno de los criterios de consideración moral. Por lo tanto, el médico veterinario tiene la obligación de tomar en cuenta y de aliviar el sufrimiento de los animales no humanos, así como lo tienen la obligación los médicos humanos para con sus pacientes. Entonces, de la misma forma, este objetivo de alivio del dolor y del sufrimiento es un objetivo transversal para la medicina de humanos y para la medicina veterinaria. El tratamiento de las enfermedades y el cuidado de los incurables. ¿Qué implica esto? La medicina terapéutica. Un paciente enferma, va al médico y empieza un proceso diagnóstico terapéutico para tratar de buscar la causa del malestar y recuperar el estado de bienestar del paciente. El médico veterinario hace lo mismo. El paciente se enferma, es llevado a atención clínica y entonces se inicia un proceso diagnóstico terapéutico para saber qué pasa con ese paciente y luego, por supuesto, saber
cómo podemos darle un tratamiento para tratar de recuperar el estado de bienestar del mismo. En aquellos pacientes que tienen enfermedades que no podemos curar, pues entonces el médico veterinario también se preocupa por el paciente, es empático con él, busca que esté confortable y lo acompaña a lo largo de todo su proceso de terminación de la vida o de todo su proceso de enfermedad cuando tenemos enfermedades de curso largo. Por lo tanto, este objetivo de tratar las enfermedades y de cuidar a los pacientes incurables también es un objetivo que es transversal a la medicina humana y la medicina veterinaria. Y el último de ellos era evitar la muerte prematura y procurar una muerte tranquila, por supuesto. De hecho, este va ligado a los demás, ¿no? La promoción de la salud que vimos en el primer objetivo, pues se utiliza, o digamos, el objetivo nuevamente es ayudar a los pacientes jóvenes a llegar a ser viejos, que alcancen sus expectativas máximas de vida. O sea, ¿para qué le damos asesoría de alimentación a una madre para con sus hijos? Porque nos interesa que esos hijos se desarrollen a lo largo de toda su expectativa de vida y alcancen las expectativas de vida más largas que puedan, sin enfermedades o con salud. Lo mismo hacemos en la medicina veterinaria. Tratamos de que nuestros pacientes alcancen sus expectativas máximas de vida y que cuando se encuentren cercanos a los procesos de finalización de la misma, entonces podamos ofrecerles una muerte tranquila a todos aquellos pacientes que por edad o por enfermedad lleguen hacia el final de su vida. Así, digamos, podríamos identificar los objetivos de los cuales nos habla de Hastings Center en un sentido de transversalidad entre la medicina humana y la medicina veterinaria. ¿Cómo están vistos estos objetivos de la medicina veterinaria? Desde la medicina veterinaria. Desafortunadamente, las instancias que rigen, digamos, a la medicina veterinaria a nivel mundial y a nivel local, no han definido cuáles son los objetivos de la medicina veterinaria. La Asociación Mundial de Veterinaria, la Asociación Americana de Medicina Veterinaria o en México, la Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios o Tecnistas de México, no tienen un proyecto que nos ayude a definir cuáles serían los objetivos de la medicina veterinaria. Solamente si hacemos una revisión bibliográfica encontramos códigos deontológicos compuestos por juramentos profesionales y por códigos de ética veterinaria, en donde se menciona, por supuesto, la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de dolor de las enfermedades, se menciona la responsabilidad del médico veterinario con respecto al bienestar animal, con respecto a la salud pública, con respecto a la procuración de una buena muerte, pero ninguno de ellos es un proyecto que nos ayude a identificar y clarificar cuáles serían los objetivos de la medicina veterinaria. Hay un documento muy interesante de la Association of American Veterinary Medical College que es sobre un proyecto de visión y dirección de la medicina veterinaria académica en un horizonte de 20 a 25 años. Y entre muchas reflexiones que hacen en este proyecto, ellos plantean diferentes escenarios. Uno de los escenarios que ellos plantean es aquel en el cual todas las profesiones de salud tengan un entrenamiento básico, unificado y estandarizado. ¿Esto qué quiere decir? Que los médicos que atienden humanos y los médicos veterinarios tengamos una formación académica integral unificada y que luego podamos visualizarnos como especialistas en salud humana y especialistas en salud animal, y así poder generar, por supuesto, una visión de los profesionales de la salud en donde tanto médicos especialistas en salud humana como médicos especialistas en salud animal tengan una misma situación laboral, una misma situación de remuneración y estén sujetos a expectativas y estándares éticos del mismo nivel. Porque lo que nos permite ver esta proyección que hace la Asociación de Colegios Americanos de Medicina Veterinaria es que se está tendiendo hacia una medicina comparada, una medicina única en donde simplemente cambia el sujeto de atención clínica. Hay otros autores como Petorali que dice que los objetivos actuales de la medicina veterinaria están en función de los humanos. La verdad es que muchas veces basta con ver estos códigos deontológicos, estos juramentos profesionales en donde el médico veterinario se compromete a salvaguardar la salud de los animales para beneficio del humano.
sea, yo me comprometo a salvaguardar la salud animal para el beneficio de los humanos. ¿Por qué? Para evitar zoonosis y para tener alimentos de origen animal, por ejemplo. Y entonces, en realidad, el beneficio hacia los animales no humanos solo es colateral. ¿Por qué? Porque controlo las enfermedades que se pueden transmitir hacia los humanos para el beneficio de los humanos, no para el beneficio de los animales. Hay incluso la idea de Petrali que dice que la medicina veterinaria también es discriminatoria. O sea, la medicina clínica de alta calidad termina siendo más una excepción que una regla en el ejercicio de la medicina veterinaria, y que muchas veces la falta de recursos que tienen o que tenemos en la atención de los animales no humanos, pues simplemente compromete los objetivos de la medicina. Nuestros 4 objetivos que hablamos de Hastings Center se pueden ver comprometidos simplemente por una falta de recursos y no considerar que los animales no humanos también deben de ser atendidos por las instituciones públicas de salud. Así, lo que yo puedo visualizar es que hay una relación estrecha entre los objetivos de la medicina veterinaria con los objetivos de la medicina humana, particularmente cuando nos centramos en aquello que la medicina debe de hacer, independientemente de a quién se lo deba de hacer, o sea, de a quién sea el paciente, sin una discriminación por sexo, por color de piel, por creencia religiosa y mucho menos, o tampoco, sin una discriminación por especie. Así, los objetivos de la medicina veterinaria yo los visualizo alineados con los objetivos de la medicina humana y transversales a todos los animales, lo cual me permitiría hablar de una medicina comparada en realidad. ¿Por qué es importante hacer o transitar a lo largo de los objetivos de la medicina y de la medicina veterinaria? Porque la verdad es que el hombre, desde su antigüedad, ha caído en una separación dicotómica humano-animal. Los humanos por un lado y los animales por otro lado. Y eso ha permitido la construcción de paradigmas médicos separados. Por un lado, la medicina para humanos y por allá todos los demás. ¿Cómo? ¿Todos los demás? O sea, aquí está la medicina de humanos y aquí está la medicina de todos los demás, que eso es lo que hace la medicina veterinaria. ¿Por qué? Porque el médico veterinario atiende al perrito, pero también atiende, por ejemplo, al chimpancé, que requiere de una atención clínica. Pero el chimpancé es sistemáticamente o biológicamente mucho más cercano al humano, pero como no es humano, entonces es parte de la medicina veterinaria o es competencia del médico veterinario. Esto nos hace pensar que entonces deberíamos de tener una medicina para perros, una medicina para cocodrilos, una medicina para guacamayas y así por cada una de las especies. ¿Por qué razón el humano requeriría una atención totalmente diferente? ¿Es acaso esta visión especista o antropocentrista, no recordando estos conceptos de especismo como el trato desfavorable de quienes no son clasificados como pertenecientes a una cierta especie, o el del antropocentrismo, ¿no? Como la consideración o trato desfavorable de quienes no son seres humanos? ¿Es acaso esta visualización de la medicina en medicina de humanos y medicina veterinaria, o sea, de todos los demás, una conceptualización especista? A mí me parece de inicio que sí. ¿Por qué? Porque en realidad el objetivo de la medicina es la atención de los pacientes. Y el concepto de paciente viene de un concepto latino, pati patior, que tiene que ver con el que sufre. El paciente se refiere a aquel que padece la enfermedad. Y en esta definición de paciente, de aquel que sufre, de aquel que padece la enfermedad, no es indispensable la pertenencia a la especie Homo sapiens. Si tienes la capacidad de sufrir o de padecer una enfermedad, entonces puedes ser un paciente. Por lo tanto, eres un sujeto entonces susceptible a protección o alcance de todas aquellas teorías bioéticas que protegen los intereses del paciente, independientemente de si este paciente es un animal humano o un animal no humano. Así podemos visualizar que los animales bajo cuidado humano y los niños, por ejemplo, son dependientes de las personas adultas en todo lo que tiene que ver en las decisiones de su supervivencia y de su bienestar, las decisiones de su salud
o de su enfermedad, ¿sí? Los humanos, conforme van madurando, entonces, por supuesto, van adquiriendo gradualmente una autonomía hasta que se emancipan. Sin embargo, los niños recién nacidos, los niños preverbales, pues dependen completamente de la toma de decisiones de un adulto. Sin embargo, muchas veces la percepción sobre el cuidado de la salud de los mismos adultos podría no tener claridad en cómo tomar decisiones, pues resulta trascendental que debe de haber un acompañamiento y un cuestionamiento sobre la toma de decisiones por parte del equipo médico y por supuesto por parte de la familia que acompaña a ese paciente humano o animal no humano. Así, para este tipo de pacientes incompetentes, pues normalmente las decisiones médicas son decisiones subrogadas. Pacientes recién nacidos, infantes preverbales, decía, pacientes inconscientes, en coma, en estado vegetativo, con incapacidad mental, la toma de decisión reside en sus padres, en sus tutores, en ausencia de estos, otros familiares, representantes legales, jueces, médicos o comités hospitalarios de bioética. ¿Qué pasa? Que pues, en los animales no humanos todas estas decisiones concernientes a su vida, a su salud, incluso a su reproducción o a su muerte, pues deben de ser tomadas subrogadamente por tutores o por aquellas personas que respondan por estos animales no humanos. Este proceso de toma de decisiones en la medicina veterinaria pues es similar a la toma de decisiones en los humanos incompetentes para tomar estas decisiones. Por lo tanto, los tomadores de decisiones deben de poder equilibrar los beneficios y los riesgos de cada opción y seleccionar aquellas pues que representen el mayor beneficio sobre el riesgo para el paciente al cual están representando. Así encontrarnos en lo que los veterinarios denominamos la tríada veterinaria en la atención clínica. Para el médico veterinario, esta triada es forzosa. ¿Por qué? Pues es la atención médico-veterinario, pero la interrelación con el paciente y la interrelación con ese familiar o tutor responsable. No debería de ser diferente para pacientes que no pueden tomar decisiones en el caso de la medicina humana. Es la participación del médico, la participación pasiva, pero del paciente, ¿no? Con sus intereses, y la participación del familiar o tutor que va a tomar las decisiones subrogadas. Entonces, en ese sentido, pues también es una armonía de trabajo de interacción médico, paciente y familiar transversal al ejercicio de la medicina y que no es exclusiva de la medicina veterinaria o de la medicina para humanos. Así, quien toma la decisión debe de poder tener acceso a información técnica precisa. ¿Quién le da esa información técnica precisa? El equipo médico, sea un equipo humano o sea un equipo de medicina veterinaria. Y debemos de considerar el universo familiar, tratando de evitar nuestras preconcepciones propias y tratando de tomar en cuenta el contexto particular en el cual se encuentra el paciente, sin importar que sea un paciente humano o un paciente en la medicina veterinaria. Así, por supuesto, se han construido, al menos en el paradigma de la atención clínica de medicina humana, pues principio del respeto a la autonomía del paciente encumbrado en el consentimiento informado. Y a veces decimos, bueno, traslademos el consentimiento informado a los pacientes incompetentes, a los animales no humanos, ¿no? Pero hay que recordar pues, que este consentimiento informado en realidad ya está protegiendo la autonomía del tercero, la autonomía del firmante. No necesariamente representa la protección hacia los intereses del paciente. ¿Por qué? Porque la decisión autónoma de un tercero puede estar influenciada por otros factores distintos al interés máximo del paciente. Inclusive Rowling y Feldman dicen, podría no ser necesario el consentimiento informado para animales no humanos. ¿Por qué? Porque el médico veterinario sabe qué es lo mejor y no necesita explicar su proceso en la toma de decisiones, lo cual me parece que también es una visión radical, es una visión peligrosa, porque entonces eso podría abrir la puerta para que los médicos veterinarios empiecen a abusar de los pacientes y empiecen a caer en una mala praxis al no tener que darle un argumento de justificación a nadie porque yo soy el médico veterinario y yo soy el que sabe, ¿no? Me parece que ambas posiciones terminan siendo extremas.
Por supuesto, hay muchas presiones alrededor de las decisiones críticas en la medicina veterinaria y me parece que tampoco es diferente en la medicina humana, ¿no? Decisiones como muertes médicamente asistidas, como instauraciones o no de un tratamiento o el retiro de un tratamiento puede tener una gran cantidad de presiones. El tiempo, las complicaciones clínicas, complicaciones de comunicación, de economía o financieras, implicaciones legales, inclusive la aflicción del tomador de decisión, justo por la responsabilidad de tomar la misma. Por lo tanto, estas situaciones terminan siendo complejas y requieren un acompañamiento cercano y orientado, particularmente por expertos en bioética clínica, y eso refuerza nuevamente la necesidad de extender los paradigmas de la bioética clínica hacia la atención de la medicina veterinaria. ¿Será entonces posible la extensión del principialismo a la medicina veterinaria? Y es la pregunta que sigue todavía rondando mi mente, pero a lo largo de este transitar en cuanto a los objetivos de la medicina, pues descubrimos que la medicina es única, la medicina comparada es una ciencia que se centra en la atención del paciente y que el paciente puede ser un pato o puede ser un niño o puede ser un burro o puede ser una señora, o puedo ser yo, o puede ser mi perro, ¿no? En realidad lo que hay que ver es que pues no hay teorías que consideren a los animales no humanos en las decisiones médicas. Esto no quiere decir que no existan teorías no antropocéntricas. Por supuesto que existen aquellas teorías que cuestionan nuestras relaciones con los animales no humanos, ¿no? El sensocentrismo de Singer, el deontologismo kantiano que propone Tom Reagan, el biocentrismo de Taylor, pero ninguno de ellos cuestiona decisiones biomédicas. Todos ellos cuestionan las relaciones que debemos de tener los animales humanos con los animales no humanos. Sin embargo, no abordan conflictos biomédicos, abordan conflictos de investigación, conflictos para animales utilizados en la producción de alimentos de origen animal, conflictos territoriales, por supuesto, o conflictos ecosistémicos, pero ninguno de ellos se ha centrado en el animal no humano como sujeto de la atención médica, y aquí me parece que es donde existe el área de oportunidad para cuestionarnos si es factible esta extensión de las éticas principialistas. ¿Por qué? Porque partimos de conceptos de salud, el concepto de paciente, el concepto de los objetivos de la medicina, y la protección de los pacientes incompetentes, que son transversales a la medicina de humanos y a la medicina veterinaria, en realidad podrían ser extendidos. Más bien deberíamos de pensar que es una medicina comparada y que todos estos paradigmas de bioéticas clínicas pues amparan al paciente independientemente de su especie. Así, en la deliberación, en la toma de decisiones, en la medicina clínica, podríamos pensar en acercarnos a los principios bioéticos, el principio de no maleficencia, el principio de justicia, el principio de beneficencia, que estarían enfocados a velar el interés, superior del paciente y tratar de verificar qué es lo mejor para ese paciente. Y tomar, por supuesto, con mucho cuidado el principio de respeto a la autonomía, porque sabemos que todos estos pacientes requieren de decisiones subrogadas y en este sentido el concepto de autonomía, tal y como lo vislumbran Beauchamp y Childrens, implica intencionalidad, implica comprensión del sujeto para entender los procedimientos a los cuales va a ser sometido y, por supuesto, la ausencia de presiones externas. Entonces, en este sentido, no podríamos hablar de un concepto de respeto a la autonomía tal y como lo ve la ética principialista en el caso de los animales no humanos. No quiere decir que no pueda aplicarse el paradigma principialista, ya que se aplica al resto de pacientes incompetentes no humanos, simplemente en el cuidado, en la toma de decisiones cuando estas son subrogadas. Pero aquí sí quisiera resaltar que hay que tener muchísimo cuidado. Es diferente la toma de decisiones de un animal no humano para sus condiciones rutinarias y básicas que la toma de decisiones para someterse o no a un proceso diagnóstico o tomar o no un tratamiento. Aquí me parece que el concepto de respeto a la autonomía
no necesariamente está correctamente aplicado. Para poder terminar, pues lo que yo visualizo es que no hay una exclusividad de los conceptos médicos para el ser humano. Los conceptos médicos son aplicables a todo aquel individuo que se encuentra en una situación de enfermedad o de padecimiento y que sea sujeto de una relación de atención clínica, independientemente de su nivel de participación y, por supuesto, independientemente de la especie biológica a la cual pertenezca. Por lo tanto, me parece que las propuestas de éticas biomédicas que cuestionan el ejercicio clínico en los humanos son susceptibles de extenderse a los animales no humanos. Casi pensaría que no es exclusivo de las propuestas basadas en principios. Todas las propuestas que cuestionan el ejercicio clínico en los humanos podrían ser susceptibles de extenderse a los animales no humanos. Habría seguramente algunas que sí tienen excepciones muy particulares, como las propuestas personalistas, que están centradas en la persona, pero que habría que hacer un análisis más profundo, el cual no he realizado. Quiero terminar con una frase de Rossi Braidotti que en lo personal me gusta mucho. No se trata de convertir a los animales en personas, sino de animalizar la ética. Hacerlos personas sería antropomorfizarlos. Muchas gracias a todos. Creo que es momento de que podamos abrir la conversación. Ok, muchas gracias, profesor Itzcoal. Muy amable por sus aportes, por esa perspectiva sobre la importancia de pensar en el ámbito de la toma de decisiones, la salud de los animales no humanos. No sé si alguien quiere en el chat solicitar que le habilite el micrófono para una pregunta o la pueden hacer aquí a través del chat. Comenzaré como con dos elementos. Uno es alrededor del criterio de la sintiencia para la consideración moral, es decir, ¿por qué la importancia de ese criterio dentro de la consideración moral? Y la segunda es si el ensanchamiento de las responsabilidades que tenemos para con los animales no humanos en el ámbito de la salud implicaría en términos de la política decisiones como, por ejemplo, que sean incluidos dentro también de los planes de salud familiar. Es decir, cuando uno entiende la atención a los animales frente a la enfermedad o a la prevención, esa es una práctica, al menos en mi experiencia más cercana, que es de tipo privada y tal vez algo costosa. Las instituciones de gobierno asisten a algunas especies en peligro o determinada atención como un asunto un poco escaso dentro de la atención en salud para los animales no humanos. Entonces, siento también el plantear ese ensanchamiento de las responsabilidades frente a la atención en salud implica también como hacen parte de la familia, es decir, ya están dentro especialmente los animales de compañía, porque también es una atención de cierta manera costosa. La atención, digamos, de un animal, al menos en mi experiencia, es bastante costosa, es de tipo privado. A veces es escasa la misma atención y no todas las personas que prestan este tipo de atención están formados en medicina veterinaria, sino a veces uno acude a alguien que tiene determinado tipo de conocimientos que puede ser útil, o a un amigo o a un vecino que le funcionó alguna receta. Entonces, yo para decir la importancia, digamos, también de la alerta, de que estos cada vez más vayan siendo como parte de la atención del sistema, de un sistema nacional de salud que garantice, digamos, su bienestar. Estas son como una pregunta, la primera sobre la síntesis y la segunda sobre este comentario último. Muchas gracias. De inicio, el criterio de sintiencia es un criterio que, digamos, proponen los utilitaristas de la corriente de Jeremy Bentham, más actualmente Peter Singer, y lo buscan como un concepto de igualdad. De hecho, parte del principio de igual consideración de intereses. Decían, en la búsqueda de tener un criterio que nos haga o que nos ayude a ver la igualdad entre los individuos, ojo, sin caer todavía en la consideración hacia los animales, simplemente a la consideración de las personas, el criterio de igualdad que empezó a utilizarse, o al menos el que propone Bentham, es el criterio de tener intereses.
simplemente el poseer interés, el interés máximo de vivir, por ejemplo, ¿no? Y entonces eso es un concepto que es común a todos los individuos, sin importar qué color de piel tengas, sin importar qué religión profeses, qué partido político sigas o qué sexo o con qué sexo te identifiques, tienes intereses y entonces ese termina siendo un criterio de igualdad. ¿Qué pasa? Que en el siguiente nivel los utilitaristas dicen, bueno, es que el humano no son los únicos organismos que tenemos intereses, particularmente los intereses sensibles, el interés de no sufrir y el interés de poder sentir placer o felicidad. Y en ese sentido, el criterio de sintiencia, que es al menos común para todos los sintientes, eso no quiere decir que la sintiencia sea necesariamente demostrado en todo el reino animal, termina siendo un criterio de consideración para, al menos como un criterio de ética mínimo, no hacer sufrir a aquel que tiene la capacidad de sufrir. Y entonces yo debería de tener consideración en mi toma de decisiones, en mis acciones que afecten a terceros, de todos aquellos individuos que tengan la capacidad de sufrir. Al mismo tiempo, esos individuos tienen la capacidad de sentir placer y de sentir felicidad. Pero se utiliza justo como un criterio para tratar de colocar un límite hacia dónde deberíamos de extender nuestra consideración hacia otros seres distintos a los seres humanos. Y coincido contigo, Víctor, en este comentario con respecto pues, a la atención de los animales no humanos, particularmente los animales de compañía, y esta visualización de la medicina de alta calidad es una medicina costosa. ¿Por qué lo visualizamos así? Pues uno, de inicio es muy probable que no consideremos que tienen el mismo valor la vida de una persona que la vida de un animal. Una visión completamente antropocéntrica o con un sesgo antropocéntrico. Eso hace, por supuesto, que los recursos de políticas públicas que se pueden destinar hacia la atención de la salud en general, se enfoquen, por supuesto, hacia la atención de la salud de las personas, de los humanos. Sin embargo, en la medida en la que se empieza a reconocer, por supuesto, a los animales no humanos como animales sintientes, como animales que tienen la capacidad de sufrir, entonces les reconocemos que tienen que ser protegidos por las leyes que se rigen en cada uno de los lugares, ¿no? Por ejemplo, en la Constitución de la Ciudad de México se reconoce a los animales no humanos como seres sintientes y sujetos de protección. ¿Qué ha hecho eso? Que pueda haber recursos públicos que van dirigidos específicamente a crear instancias para la atención de la salud de los animales no humanos. Y entonces ahora en la Ciudad de México, por ejemplo, tenemos un hospital que es público para la medicina veterinaria, un hospital que la gente puede llevar a sus animales de compañía para recibir atención clínica. Debería, por supuesto, de ser del más alto nivel técnico y de la más alta capacidad. Sí, debería de ser así. Sin embargo, pues a veces el recurso que se destina a estos lugares, pues no se puede comparar con el recurso que se destina a los sistemas de salud pública para atención de las personas. Sin embargo, si lo vemos desde una perspectiva netamente de consideración moral, dejando de lado las políticas públicas, dejando de lado la limitación de los recursos, no habría un criterio para pensar que debería de haber un trato diferenciado en la atención de la salud de una persona contra un animal, ¿no? Un animal no humano, por supuesto. Ok, muchas gracias, Escobar. ¿Alguno de los participantes tiene una pregunta, un comentario, una observación ya para ir cerrando este espacio tan importante de conversación
no sé si mientras se animan dentro de su trabajo, la pandemia generada por el COVID-19 también afectó de cierta forma no solo la salud de las familias, en general de todos los miembros, es decir, los animales de compañía también fueron eh, experimentaron malestar y algunos asuntos digamos, de maleficencia, de daño al interior de las familias. Es decir, frente a cómo los animales de compañía de cierta manera lograron afectarse en su salud, llamémoslo emocional y física, por la situación de pandemia. Claro, y esa es una gran pregunta porque es muy probable que la salud y la atención hacia los animales de compañía se haya impactado en diversos puntos, ¿no? Primero porque, no sé en otros países, pero en la primera fase de la pandemia, cuando hubo, digamos, el cierre de las actividades y solamente el mantenimiento de las actividades esenciales, los médicos veterinarios no eran considerados, al menos aquí en México, no éramos considerados al inicio como parte de las actividades esenciales. Y entonces se restringió el ejercicio de muchas clínicas, de muchos hospitales veterinarios, y por lo tanto entonces se limitó el acceso para las familias para que pudieran llevar a sus animales de compañía a la atención clínica. Esta modalidad de que la gente pues se resguarde en casa y tener teletrabajo, pues afectó, al igual que afecta a los núcleos, al resto de los núcleos familiares, ¿no? Se habla mucho del aumento de la violencia intrafamiliar, de la violencia de género, fomentada, por supuesto, porque ahora la gente está todo el tiempo conviviendo juntos en casa, y no sería raro pensar que entonces el violentador no solamente violenta a su esposa o violenta a sus hijos, sino también violenta a los animales de compañía. Entonces, sería muy interesante poder profundizar en cuáles son estas afectaciones, pero por supuesto es muy probable que haya sido muchas. Dice inclusive Luciana Vázquez, hubo abandonos en algunos países, por supuesto, hubo muchos abandonos de animales que simplemente fueron sacados a la calle, porque pues, no era posible mantenerlos con esta nueva dinámica. Se perdieron muchos empleos, y entonces si se pierden los empleos y hay restricción del ingreso económico al interior de la familia, pues ¿cuál es la primera boca que vas a dejar de alimentar o a la cual le vas a limitar la calidad de la alimentación? Pues seguramente va a ser la del perrito o va a ser la del gatito, y eso termina impactando, por supuesto, la salud de los individuos. Si no hay ingresos al interior de la familia, pues no hay consultas al médico veterinario, no hay vacunas, no hay desparasitaciones, no hay una atención clínica, porque las prioridades empiezan a dirigirse a los integrantes humanos de las familias. Por lo tanto, es muy probable que sí exista un impacto muy fuerte a la salud de los animales de compañía. ¿Qué pensar, inclusive, de la salud emocional ahora que todo mundo regrese a trabajar y entonces los perros y los gatos se queden solos en la casa? Vamos a tener, por supuesto, la explosión de problemas de comportamiento, porque ahora va a haber, pues a lo mejor síndrome ansioso por abandono, ¿no? Porque ahora van a estar ya solos en casa después de que pues, pasaron 2 años conviviendo todo el tiempo con el núcleo familiar. Pues la verdad es que es muy probable que sea multidimensional la afectación incluso a la calidad de vida de los animales no humanos. Gracias, Itzcoal. Aquí la profesora, la maestra Luz Doli, nos hace una pregunta sobre el tema de estos temas para ella, que se está acercando a estas reflexiones. Y ella comparte, digamos, que la medicina veterinaria es muy costosa y sería importante que fuera incluida en el cuidado a los animales no humanos dentro de las políticas públicas, lo que estábamos conversando, que los protejan también y que aporten a los ingresos de la familia para ser atendidos en las fundaciones subsidiadas. Entonces, ese es un comentario de la profesora Luz Dol, y no sé qué quieras decir, Itzcoal. Desafortunadamente, en muchos de los países, en muchos de nuestros países, pues seguimos viendo a los animales de compañía como un lujo, ¿no?
O sea, al final decimos muchas veces, el que tiene para mantenerlo puede tenerlo, y si no tienes para mantenerlo, no lo tengas. Pero creo que debemos de ir más allá de esa discusión no nos lleva a nada. La discusión debería de ser, la atención de la salud debería de ser un derecho, independientemente de tu especie. Eso de inmediato haría pensar que debe de haber recursos gubernamentales dirigidos a la atención de salud de los animales no humanos, así como hay recursos dirigidos hacia la atención de salud de los humanos. Entonces, coincido, por supuesto, que debe haber políticas públicas que nos permitan la protección de la salud de los animales no humanos. Y en otra pregunta de Rodrigo García es, ¿cómo aplicar el principio de autonomía en la bioética animal? Gracias, Rodrigo. Justo enfaticé un poco al final de la plática esto, porque decía, una de las grandes críticas que ha recibido la propuesta de la extensión, digamos, del principialismo a la medicina veterinaria es el principio de la autonomía. Por supuesto, hay que tomarlo con mucho cuidado. Hace un par de semanas tuvimos también aquí en este mismo foro una charla con respecto al principio de la autonomía. A mí me llamó fuertemente la atención porque a mí me parece que el principio de la autonomía, tal y como lo concibe el principialismo de Beauchamp y Childrens, implica intencionalidad y comprensión, además de que no existen influencias externas. ¿Esto qué quiere decir? Que el principio de la autonomía, tal y como lo proponen ellos, está enfocado a que el paciente sea autónomo para poder tomar una decisión que tiene que ver con someterse a un proceso diagnóstico terapéutico que conlleva un riesgo importante para él. Construido desde esa perspectiva, entonces el concepto de la autonomía no puede ser aplicado en la medicina veterinaria. ¿Por qué? Porque no podemos saber si ellos pueden o no discernir entre el riesgo que le representaría tomar un tratamiento o dejar el tratamiento, o someterse a una cirugía o dejar la cirugía, o someterse a un procedimiento diagnóstico invasivo o dejar. Que eso no quiere decir que los animales no puedan tomar decisiones, toman decisiones todo el tiempo. Pero el concepto de autonomía, tal y como lo ve el principialismo, implica la comprensión de conceptos biomédicos. Y en ese sentido me parece que ahí no se aplica. Pero el principio de autonomía tampoco se aplica en pacientes incompetentes humanos. Y, de todos modos, el paradigma principialista cubre o protege a este tipo de pacientes, ¿no? Perfecto, Itzcoal. Voy a leer dos preguntas, tal vez las resuma. Pregunta pregunta Néstor sobre qué reflexión le genera la humanización de los animales de compañía, la utilización de vestimentas y de situaciones similares. En ese mismo sentido, Amalia Villavicencio nos comenta cómo empezar a migrar de una toma de decisiones que beneficia al tutor a aquella que beneficia al paciente. En ocasiones pareciera que el médico está atado de manos en estas situaciones. Y Iván Muñoz dice que en Colombia se presenta un problema con unos hipopótamos. Se pensó en principio sacrificarlos por ser depredadores y que afectaban al medio ambiente y que su efecto era nocivo no solo para el medio, sino para otras especies. Y la pregunta que señala es cómo se relacionarían los derechos individuales de los animales y los del medio ambiente. El control de la población también es frecuente en los bosques y todos pues lo felicitan por la excelente exposición. Muchas gracias. Todas muy, muy, muy interesantes. Con respecto a la pregunta de Néstor que dice que qué opino de la humanización que experimentamos, la verdad es que la pregunta es bien interesante. Y es bien interesante porque muchas veces decimos, los médicos veterinarios, y lo he escuchado mucho de mis colegas o de algunos colegas que dicen, no, es que el ponerles un vestidito, el ponerles unos zapatitos, pues es humanizarlo, ¿no? Es antropomorfizarlos. Y la verdad es que cuando decimos, no, es que los antropomorfizamos o los humanizamos, seguimos cayendo en esa dicotomía humano-animal. Lo único que representa es que consideramos que los humanos están acá
y que todos los demás están acá. Y entonces, no les des características que los humanicen. Más bien no sería pensar que los humanos podríamos adoptar características que nos animalicen. Yo iría nuevamente un poco más allá de esta discusión de si está bien o mal. Habría que preguntarnos, ¿lo requiere? Muchas veces les ponemos zapatitos a los perros para que no estén en contacto con algunos alergenos o algunas sustancias que pueden generarles alergia por contacto. Y entonces cuando la gente lo saca a pasear a la calle a su perro, que sabe que tiene problemas de alergias, entonces le pone unos zapatitos. ¿Qué pasa? Que la percepción siempre es, mira, le pone zapatitos y entonces lo está humanizando. No, le pone zapatitos para evitar una complicación de salud. Los humanos usamos zapatos, por supuesto, pero eso no quiere decir que esté mal ponerles los zapatitos, ¿no? Esa concepción de no le pongas porque lo humanizas, a mí me parece que refleja todavía la dicotomización humano-animal, porque entonces quiere decir que los zapatitos son exclusivos de los humanos. Y entonces sí, los humanos por un lado y el resto de los animales por otro. A mí me parece que habría que cambiar un poco esa percepción. Luego, Amalia pregunta sobre cómo empezar a migrar de una toma de decisiones que beneficia al tutor a aquella que beneficia al paciente. Lo primero es hacerla consciente. Hacer consciente a lo mejor que yo estoy privilegiando los intereses de un propietario por sobre los intereses de mi paciente. Hoy hay mucho cuestionamiento sobre cuál es el objetivo real de la medicina veterinaria. ¿Para quién sirve la medicina veterinaria? Y la verdad es que si empiezas a ver, digamos, los juramentos profesionales y los códigos deontológicos, la medicina veterinaria sirve al hombre. Pasteur lo dijo, ¿no? La medicina salva al hombre, la medicina veterinaria salva a la humanidad. ¿Por qué a la humanidad? ¿Por qué? Porque seguimos pensando que en realidad el sujeto de consideración es el humano. Más bien, habría primero que tener en mente que nuestra obligación como médicos veterinarios es velar por los intereses del paciente. Por ahí tendríamos que empezar. Habría, por supuesto, que hacer o empezar a hacer conciencia de por qué deberíamos de privilegiar el interés del paciente que tengo sobre la mesa por sobre el interés del usuario o el interés del tutor. Y muchas veces es preguntar por qué. A veces no nos metemos a las razones de por qué me estás pidiendo que haga esto que no va en beneficio del paciente. Simplemente caemos en la presión. No es fácil tampoco la respuesta, pero creo que habría que empezar cuestionando nuestro propio ejercicio y luego tratando de negociar con el tutor o con el responsable, ¿no? Y luego conozco el caso de los hipopótamos, que ahí alguien de actividades no lícitas, digamos, se los deja simplemente porque eran parte de su colección. Y ahí es bien interesante el conflicto, porque es un conflicto, digamos, ecológico y un conflicto de individuos. Evidentemente, los hipopótamos no son nativos de esa zona y sí generan un impacto ecológico hacia el ecosistema en el cual se están desarrollando. En México tenemos un problema muy similar, no con hipopótamos, y me parece que compartimos con gran parte del mundo, que son perros y gatos y el resto de animales que se encuentran en conflicto con el humano, animales ferales, ¿no? Y que terminan distribuyéndose en zonas de reserva natural, por ejemplo, y que impactan a las poblaciones nativas. Ahí tenemos un conflicto fuertísimo porque es pues los derechos de las especies nativas de ser protegidos, pero al mismo tiempo los derechos de ese individuo de no ser abusado. Y ese es un problema, híjole, que me parece que no tiene una respuesta clara.
creo que la justificación simplemente de habría que matarlos porque son exóticos y no deberían de estar ahí, no es suficiente. Sí habría que hacer un control para proteger al ecosistema, pero hay que considerar también la vida de los individuos que van a ser controlados. No me parece que sea fácil la toma de decisiones en ese sentido. Entonces, muchas gracias. Yo creo que estamos ya finalizando. Profe Ricardo Itzcoal, muchas gracias por compartirnos sus aportes, su trabajo, y con esto estamos cerrando nuestro ciclo de conversación que organiza la Universidad Santo Tomás, sede Villavicencio, el Instituto Nacional de Investigación e Innovación Social, la Red Nacional de Profesores de Ética y el Diplomado en Ética de la Investigación Bioética e Integridad Científica. Para nosotros es muy grato, igual a los participantes, vamos a subir esta conferencia al canal, le vamos a enviar a los que se inscribieron el enlace para que lo pueda compartir, para que lo puedan socializar. Para nosotros es muy grato haber finalizado este ciclo de conferencias con la participación de los profesores de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias por sus aportes, y a los participantes, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de este ciclo de conferencias sobre ética de la investigación animal. Muchas gracias, Ricardo, sus palabras de cierre. Muchas gracias por la invitación, por supuesto, Víctor. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Muchas gracias al instituto, muchas gracias a la universidad por considerarnos también para formar parte de este ciclo de conferencias. Algo que he aprendido de la ética y la bioética, no todo está escrito, todo puede ser cuestionable. Creo que habría que estar abiertos, por supuesto, a la discusión. A lo único que yo puedo llegar en este análisis inicial es la salud es un concepto transversal, la medicina debería de ser unificada y todos los organismos vivos que somos susceptibles de enfermarnos deberíamos de tener derecho a las mismas condiciones de atención de salud. Muchas gracias a los participantes, que tengan una feliz noche, invitarlos al Congreso Internacional de Ética, les coloqué el enlace, cordialmente invitados, estamos a 19 días de nuestro Congreso, pronto les haremos llegar toda la programación, más de 40 ponencias, 10 conferencias centrales en el marco de la reflexión sobre la ética, la ciencia y la educación. Que tengan una muy buena noche y un buen fin de semana. Muchas gracias.